Bienvenidos a Charlas de Mentes, el espacio semanal donde nos resistimos a la nada conversando con gente inteligente. Hoy tenemos un invitado absolutamente de lujo, músico, curador de arte y también escritor. Acompáñenme a charlar con Santiago Tabela, a ver si lo hablando. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, acá andamos. Ese libro que escribiste tú una vez siempre me resultó interesantísimo. Te quedó ahí en la Bueno, está difícil de conseguir ese libro. Bueno, quedan, yo tengo en casa encanutados 10 que van subiendo, van cotizando cada vez más. Cada vez que vendo unos, cotiza en bolsa más el que viene. Es como los bitcoins. Claro. Son 10 que quedan. Yo te voy a contar el destino del mío. Me había hecho con mi ejemplar y un día cometí el craso error de comentarle a un crítico de teatro argentino, Jorge Dubati, el mecanismo de los calambures y eso de los juegos de palabras, y quedó tan fascinado que se lo tuve que regalar. Entonces me quedé sin mi libro. Dije, voy a conseguir otro, no iluso de mí. Claro. ¿Cómo fue que nació ese libro? Y mira, eso fue una cosa que surgió, veníamos desde principios de los 90, tipo en mesas de bares y cosas por el estilo, la barra de amigos, parte de gente del cuarteto y otra gente amiga y cosas así. El Bimbo de Pauli, que es un guionista de tele y eso, que hacía muchas cosas con nosotros. Íbamos diciendo, tal cosa, el salame, no sé, esa es muy elemental, pero por ponerte un ejemplo así, dice, tal cosa, y en determinado momento claro, en determinado momento empezamos a anotar, ¿no? Se fue desarrollando, hicimos un videíto en el 94 con Elvio Gandolfo, Ajá. En el cual él hacía de una especie de profesor que explicaba lo horrible que era explicarle a los alumnos la cosa así. Era un profesor como que se quejaba todo el tiempo, estaba muy, muy divertido. Y ponía unos ejemplos de unos cartoncitos que había dibujado yo con los calambures esos, y un dibujito ejemplificando la cosa. Entonces el tipo lo mostraba y decía se quejaba de lo lamentable que era el sistema educativo, de lo poco que ganaba, que ser docente era un martirologio, no sé, una cosa así. Bueno, eso quedó por ahí, siguió creciendo la cosa. Y allá yo me acuerdo que creo que por el 98 o algo por el estilo, pasó una cosa muy interesante en la Fundación de Arte Contemporáneo, en el FAC, digamos, que se hizo una cosa que se llamó la Semana de la Acción, o de la Semana de las Performances o cosas por el estilo. No sé, yo me acuerdo que una vez puse en algo una cosa que se había hecho en el subte, dice tal cosa, puse en cartelito acción, no sé qué, entonces estaba el video y alguien dijo, ahora le dicen acciones. Y después, no sé, otras veces le puse happening. Bueno, yo qué sé, llámalo como quieras. Pero bueno, el asunto es que ahí fue la primera vez que lo hice en vivo junto con Bimbo de Pauli, justamente. Uno de los factotums de eso, de los coleccionistas de calambures que teníamos. Y lo hacíamos con una computadora, con un PowerPoint, en el cual hacíamos las frases y entonces poníamos la cosa un poco, había una idea un poco de hacerlo muy tontamente, como diciendo, Elsa quitó el saquito, entonces poníamos la frase ahí, ¿no? Como diciendo, ¿entendés? ¿Sacás? ¿No? Una cosa súper obvia, ¿no? Redundante, y como en casi todas las cosas que pasan dentro del mundo del arte, pasó que la gente no se reía demasiado. No, porque es toda gente muy seria. Yo me acuerdo que por esa época, una vez Jorge Soto, hace poco lo comenté, Jorge Soto había hecho una performance, o una acción, o un happening, en el cual pintaba con dulce de leche en una pared. ¿No?
Y yo, cuando empezó a tirar dulce de leche, yo me tenté. Yo veía que todo el mundo era en la Alianza Francesa. Y yo veía que todo el mundo estaba serio, no sé qué. Y yo dije, bueno, no sé. Cosas que pasan, ¿no? Y ahí fui sacando un poco el código de esa cosa. Después lo mostré en una exposición en el 2000. Hasta la época aquella, el público uruguayo pedía permiso para reírse, ¿no? Fue cambiando. No, bueno, el asunto es que, por ejemplo, cuando lo hicimos, después lo hice en una exposición en donde estaba en una computadora y estaba grabado, ¿no? Entonces la gente lo veía, me decía, sí, no sé, y estaba en el catálogo y ya me comentaban ahí como que estaba bueno, pero claro, no hubo un espectáculo. Pero en determinado momento, a Robertito Musso dice, che, estaba la cosa ahí, estaban las cosas, había visto, él había participado también de la Semana de la Acción, y no sé qué, como que ya era 81, una cosa así. Salió el tema de a ver si hacíamos eso en los espectáculos que hacíamos, y dice, sí, vamos a probarlo. Y me acuerdo que nos parecía importante que se proyectara en la pantalla la cosa como medio como diciendo para mantener el absurdo, no sé qué. Bueno. El asunto es que ahí sí, la gente está. Es decir, como que estar en un espectáculo del cuarteto de esa época era un permiso para reírse, para revolcarse de la risa, digamos, ¿no? Y la cosa fue, la primera vez que lo hicimos en ese contexto, fue una cosa que yo que ya venía así como diciendo, la gente me dice, che, qué bueno que está esto, qué inteligente, que no sé qué, pero no me decían, me cagué de la risa. ¿Qué era lo que querían? Bueno, no sé, las dos cosas, digamos, estaba bueno, porque me acuerdo que después en medio de esas una vez nos llamaron para hacerlo en una cosa de una radio de urbana, que era una radio como muy cool, no sé qué. Y yo, pero nosotros diciendo estas guarangadas dentro de la programación de ustedes que están así, no sé qué. Y dice, no has escuchado urbano últimamente, ¿no? No, yo nunca escucho radio, ese es mi problema. No, porque hoy en día sería el momento cultural de la radio. Claro. Y como se dice, me dice, no, pero el Gali era el que... ¿Fito Gali? No, el otro Gali, que es psicólogo, no, que no me acuerdo el nombre de pila, porque es el Gali. Sí, bueno. No. El otro Gali. Me dice, no, pero si esto es inteligentísimo, no sé qué, es un amigo, un tipo. Lo hicimos en el Tabaré, en un ciclo de cosas, no sé qué. Bueno, venía prosperando por ese lado, con el cuarteto funcionaba increíble, ¿no? Y ahí por el tipo 2002, 2003, fue que yo dije, bueno, esto está pidiendo un libro. Y ahí me encontré un día me encontré con el Macachín, Gustavo Boksiechowski. A todos los uruguayos, con la importancia que tiene el Maca como diseñador gráfico, como poeta, como agitador cultural, etcétera, 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 a todos los niños en la escuela deberían obligarlos a aprender el apellido, a pronunciar el apellido perfectamente, a que digan Boksiechowski. Viste que yo soy de la línea dura con la cuestión educativa. Está muy bien, sí, yo estoy de acuerdo con la cultura, hay que tener la línea dura. Sí. Así como pueden decir Luis Suárez, pueden decir. Por supuesto, cuando una persona es importante tenés que saber cómo se dice. Bueno, el asunto es que le digo, vamos, estaría para hacer un libro porque yo tengo esto y esto. Y entonces, bueno, empezamos con intercambios de ideas, de cosas, y ahí fue saliendo, y fue la primera publicación de Yaugurú, de la editorial. Él tuvo muchas editoriales, ediciones de uno, muchos emprendimientos editoriales diferentes, y estaba por largar eso y dijo, esto está bárbaro como para hacer el primer libro que sale por esta nueva editorial. Y fue genial, porque yo me acuerdo que fue en 2004 que se editó, y ponele que en 2006, digamos, quedaban en la distribuidora unos poquitos, había librerías que decían
que te decían que, no, pero es que ya está agotado, no sé qué, pero sabíamos que estaban. Entonces ahí yo me acuerdo que no me acuerdo quién era el que hacía la distribución, le dije, dame los que quedan, no sé qué, y yo los seguí vendiendo, hasta que al final me quedé con 2 que tengo en casa y que esos cotizan en bolsa, no claro, sé, sí. No sé cuánto. Y ahí, y pasó, eso sería 2006, 2007, una cosa así, y en determinado momento hablo le digo, che, porque esto estaría bueno, estamos empezando a tocar fuera de Uruguay y todo eso, tipo en 2007, no sé, y a mí se me ocurrió, le digo, che, si lo trato de sacar por una editorial que pueda salir de Uruguay mejor, y ahí me ofrecieron hacerlo por Aguilar, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo, no sé qué. Se hizo una edición más grande, la primera edición había ¿Con las láminas, con todo? Sí, con láminas, con todo. Y también se terminó en un determinado tiempo y creo que hace 3 años fue que fui a buscar esos últimos libros que quedaron y fui vendiendo algunos y eso. Y ahora estoy viendo la posibilidad de, porque una de las cosas que yo quería con eso, yo decía, Aguilar es como una cosa así, que ellos mandaran, no sé, viste, 20 a Santiago de Chile, 20 a Lima, 20 a Bogotá, México, a México, no sé, había un montón de lugares que nosotros íbamos a tocar. México son una marca impuesta el Cuarteto Nos. Sí, es decir, en toda Latinoamérica la cosa funcionaba y ahora no había como un interés así demasiado importante, era como que les parecía que tenerlo acá ya estaba y no salió mucho de eso, ¿no? Y bueno, y ahí está la cosa, ahora estoy entre ver de sacarlo con... Hay una editorial argentina de un amigo del MACA que está con la idea de tener las cosas en Argentina por un lado, pero a su vez tener un sistema de mandártelo a donde sea. Estilo Amazon. Claro, y de una manera que no sea, porque yo qué sé, a veces alguna gente me dice, yo te lo compro, me lo mandás a México, no sé qué, y sale más caro el envío que el libro. Es terrible, ¿no? Pero eso pasaba con muchísimos libros. Uno paga más el flete que el... Sí, totalmente. Yo en una época también que compraba discos me asociaba con mi hijo, comprábamos una cierta cantidad de discos como para que el valor... El flete fue único. Claro, ahí va. Pero bueno, nada, son esas cosas que están ahí y que están un poco a la espera de Tendría que ser una edición ampliada, ¿no? Bueno, es que la edición de Aguilar es ampliada ya. Y la próxima seguramente será reampliada, digamos. Porque entre la primera y la segunda como que hubo un tiempo que con el cuarteto seguimos haciendo eso, seguimos haciendo estos diálogos, creo que fue hasta 2007, ponerle 2008. Yo me acuerdo del espectáculo de Raro que lo hicieron. Claro, sí, ahí va. Ya en el de Bipolar y en el siguiente no me acuerdo. No, ahí ya no lo estábamos haciendo. Porque aparte también había una cuestión del cuarteto. Viste que ahora el cuarteto es como un poco más serio, no sé, una cosa así. Sí. Y yo no. Es extraño que me parece que hubieran envejecido. Sí, claro, no es mi caso. Bueno, pero tú tenés tu proyecto Los Embajadores del Buen Gusto, claro, donde seguís siendo fiel a ti mismo. Sigo siendo, no sé si fiel a mí mismo, pero no he madurado, digamos. Si es que eso tiene algún valor, por decirlo de alguna manera. A ver, no sabría decirte, pero así, si me decís madurar por madurar, no. Claro. ¿Sabes qué? Hay quien dice que madurar es una resignación mansa, nomás. A mí una cosa que me la decía muchas veces Nelly Pacheco, que fue profesora de canto mío cuando yo tenía 20 y poco, y después cuando digamos, entre los 50 y los 55, más o menos estuve estudiando con ella, y como se dice, y después seguimos en contacto, así,
y una de las cosas que me decía que eran muy importantes para cantar, viste que todo lo artístico tiene toda la producción humana, ¿no? Pero específicamente lo artístico es muy importante hacer a un lado el ego. El ego, ¿no? El mirarse así al espejo es el peor enemigo, digamos. Uno tiene que sacar eso para que salga otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y esa cosa muchas veces me lo ejemplificaba de una manera muy gráfica. Dice, vos tenés que buscar al nenito, ¿no? Para cantar bien tenés que buscar al nenito, ¿no? Y entonces una vez explicado ya eso, era como estábamos probando una cosa, no sé qué, y era de la línea, es no da más clases, pero es de la línea dura, ¿no? Y era como, no sé qué, yo estaba cantando y, no, ¡el nenito! Como diciendo, busca al niño, ¿no? Que es un poco lo que decía Picasso. Que aprender a pintar como los maestros le lleva unos años y como Sí, un niño toda la vida. a los 12 años ya estaba pintando así, pero después recuperar esa cuestión propia del niño, eso me llevó toda la vida. No, y creo que en el fondo es la búsqueda de todos los artistas de cuando vos estás buscando que salga algo y que salga, ¿no? Que no ponerle barreras, no ponerle trabas, ¿no? Es decir, y uno, el ego, el yo, la conciencia, esa cuestión de estar pensando y no sé qué, es el peor enemigo de eso, digamos, ¿no? Ahí está la represión, entre otras cosas. Y claro, totalmente. Sí, claro, bibliotecas enteras, digamos, ¿no? Y como se dice, bueno, nada, es un poco... Y a mí, yo me acuerdo que, por ejemplo, la otra formación que yo tuve como muy importante y que me terminó de cerrar con esas clases de canto, tenían que ver con la pintura, con lo que yo había aprendido con el viejo Pareja, ¿no? Entonces se hablaba mucho de la cuestión de la espontaneidad y de ¿cómo te puedo decir?, de dejar salir las cosas y eso y que no sé qué. Pero el viejo como que decía, porque había gente que como que venía, no, es que esto está hecho así porque yo lo quise hacer espontáneamente. Y, no, pero eso no parece espontáneo. Eso parece cualquier cosa. No sé. Claro. Sí, es que espontáneo no es de cualquier manera. No, claro, a lo que el tipo iba era que, bueno, a ver, hacía esto. No quedó. Lo hacía de vuelta. No quedó. Miraba mucho. Vos ibas al taller de él y veías que tenía un cuadro, y ibas a las 2 semanas y estaba la cosa y tenía 2 pinceladitas, ¿no? Que era cuando decías, a ver, esto, sí. O a ver, esto, no. Es como encontrar cuando las cosas calzan. Claro, es difícil pensar en un pintor pintado así. Un escritor, de repente, uno se lo imagina más. Pero un pintor tan metódico y tan... Sí, y lo veías en pinturas que tenían, sobre todo las últimas pinturas de él, tenían vos la mirabas y parecía como que fuera una cosa muy fogosa y muy como una cosa sacada muy ¿cómo te podría decir? ¿Qué? Pollock. Sí, como muy expresiva y muy vehemente, muy expresionista, muy no sé qué. Y vos veías el proceso y había toda no un pensamiento, sino más bien un tratar de no pensar y dejar que salga la emoción. Claro. Dejar que salga eso que te pega y que no sé, que te llega de la pintura, de la música, de la literatura, digo, porque vos te colgás con un libro cuando el tipo que está escribiendo... resuena en vos. Claro, y cuando no sabe, yo qué sé, yo hablando con amigos que escriben, yo trato de, como las canciones son mitad letra y mitad música, ¿no? Entonces yo siempre digo, los músicos
un consejo a los músicos, háganse amigos de los músicos que hacen canciones, digamos. Claro. Háganse amigos de algún escritor, por favor. Lean de vez en cuando, no sé, como que me parecía como una cosa... Santiago, se nos fue el primer bloque. Te Bien. invito a esperar un segundito ¿Cómo y no? volvemos. Seguimos resistiéndonos a la nada con Santiago Tabel. Todos los jueves a las 20 horas los invito a cruzar junto a mí y a grandes invitados El Puente, este espacio que dedicamos a los grandes políticos de nuestro país, pero para descubrirlos desde el lado más humano. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa, desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a hablar con el actor, docente y carismático personaje de nuestros medios. Vamos a resistirnos a la nada con Jorge Bolán. Jorge, se me amontonan todas las obras que he visto contigo en el Teatro Independiente, en la Comedia Nacional, y no puedo elegir una, pero para empezar a hablar nada más, ¿cuál fue el personaje que sentiste más cariño tú? Yo después te digo cuál fue el que sentí más cariño yo, pero... Sabés que esa es una pregunta grande. Sí, claro. Porque, primero, en 50 años de actividad que cumplí en el 2019, es una pregunta recurrente a veces, pero te digo por qué me parece grande. Porque uno finalmente, cuando se apropia del personaje, termina queriéndolos a todos, hasta desde el más abyecto al más simpático a priori, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la satisfacción artística, y dependiendo también de la edad en que el oficio lo vas puliendo y lo vas consolidando y decantando, podría colocar a Meyerhold, ¿no?, de la obra Variaciones Meyerhold. Dirigida por Lucio Hernández exacto, y con Jimena Pérez. Y Luis Martínez. Ese, por ejemplo, fue un trabajo de todos, muy bueno, y que fue como una especie de mojón en mi carrera, porque me obligó en una edad no tan joven a utilizar la biomecánica. Exactamente, el físico asociado a la emoción y a las sensaciones.
Y aparte una historia real, ¿no? De un hombre de teatro perseguido por el estalinismo, por su estética, no Sí, por ni sus siquiera ideas. por sus ideas políticas, claro. No, eso fue increíble, ¿no? Bueno, Torturado y pasó eso. mucho porque Stalin tenía la idea del teatro al servicio de la revolución y la independencia, aún estética, no era permitida. No, era una estructura muy rígida y le pasó a él, le pasó a su mujer, a quien fue asesinada brutalmente también. Después otro personaje, para hacer un poco como una especie de tríptico, que en realidad eran dos, porque en el trabajo se planteaban dos, que es la obra de Steven Berkoff, Decadencia. Esa obra, en la cual éramos... Traducida por Spregelburg en verso libre. Pero una maravilla. Una maravilla. Yo la vi dirigida Una por maravilla. Vejeres, vi la segunda. Vi la segunda puesta, la que dirigió Vejeres, no llegué a la primera. La primera la dirigió César Campodónico. Y el primer binomio era trabajando con Pelusa Vidal. Tú la viste con Mariana Lobo. Con Mariana Lobo. Entonces, partiendo de esa traducción absolutamente, no sé, asombrosa, porque es como volverla a escribir, porque es escribir en un verso libre, una obra que está con determinados códigos, parámetros de escritura. Sí, que te fijan el ritmo de Te la fijan voz. el ritmo, ¿no? Y entonces, bueno, y un autor muy, muy corrosivo con la sociedad, con todos los males de la sociedad, del ser humano, sus miserias, del cual había hecho antes La Navidad de Harry. Y ese fue un trabajo increíble. En Teatro del Centro, ¿no? No, en el Teatro Circular. En el Circular. En el Circular. Ese era un trabajo que nos exigía a ambos, a Mariana Lobo y a mí, hacer dos personajes absolutamente... Dos cada uno. Dos cada uno. Sí, sí. De escala social, como opuestas, por hablarlo groseramente, pero con exigencias vocales y de despliegue de texto y de interpretación muy... Sí, porque al no haber cambios de vestuario ni de escenografía, solamente el cuerpo y la voz cambiaban. Ni siquiera, recordás, Bernardo, ni siquiera utilería. Los vasos eran esto, los cigarros eran esto. Es verdad, era un código teatral. Teníamos que crear los objetos con nuestras propias Y todo en blanco y negro. gestualidades. Todo en blanco y negro. Bueno, después ya cambiando un poquito el registro, tendría dos más. Viste que me estoy yendo del uno. No, perfecto, sí. Del único. Tendría dos más. Primero, uno porque fue un sueño realizado. Y sigue siendo, mis dos grandes íconos en el teatro como actores, a quien yo siempre vuelvo y miro todas las veces que puedo, han sido en el Uruguay Enrique Guarnero, Sí, claro. que es uno de los pioneros de la Comedia Nacional, y en el exterior Héctor Alterio. Claro. Con Héctor Alterio, cuando fui al cine a ver La Tregua, ¿no? la adaptación de la novela de Benedetti, me volví loco con la película y con el tipo, ¿no? Con el tipo actor. Y dije, esto... Y eran los años 80, por ahí. Y en el año 96 tengo la fortuna de que Rubén Yáñez me convoca para hacer en el Circular La Tregua con el elenco del Circular. El famoso personaje Santomé, que hace la pareja con Laura Avellaneda, ¿no? Es la parejita de La Tregua. Eso un texto absolutamente rioplatense, que identifica mucho el ser uruguayo, un ser de oficinista jubilado, que encuentra el amor en una joven, 25 años más joven que él. Claro. Ese también un personaje que quise mucho, pero por esa circunstancia que se me dio. Por una asociación afectiva. Exacto. Y ya más acá, viajando para acá en el tiempo, tuve la oportunidad de hacer con dos compañeros queridos, Pepe Vázquez y Julio Calcaño, El viento entre los álamos. El viento entre los álamos. Una obra, tú hace poco... Ya en la Comedia Nacional, de nuevo. Ya en la Comedia Nacional, de nuevo. Ya en la Comedia Nacional, pero fue mi primer trabajo, con ese debuté en la Comedia Nacional, en el 2005. Y ¿Mario Ferreira dirigía? Mario Ferreira. Una obra que
que el querido Taco Larreta recomendó. Un texto de un autor francés que no se volvió a representar, Gérald Sibleiras, y bueno, y resultó una comedia dramática, como decíamos off cámara, una comedia dramática absolutamente increíble, con el público que se reía, se emocionaba, y que además la hicimos durante casi 5 temporadas seguidas, alternativamente, ¿no? Claro. Era la época que todavía la Comedia Nacional no ponía 4 funciones y levantaba la obra. Ah, sí. ¿Cómo cambió eso? Sí. ¿Cómo cambió? Es una pena. No da tiempo ni de recomendarlas. ¿Cómo cambió? Pero si sigo hurgando, voy a seguir encontrando. Pero te voy a decir las pasajes. mías, porque menos mal que tuvimos no coincidimos, una diferencia. bueno, Sí, dos coincidimos. La que más me impactó fue Meyerhold. Yo salí alto del piso de ver Meyerhold. Por tu trabajo, yo había visto la apuesta argentina, que había sido muy fuerte. Y que la hacía el propio Pavlovsky. Pavlovsky, sí, al Tato Pavlovsky, Claro. claro. En un registro muy distinto, pero tu actuación era impresionante porque tanto tú como Jimena Pérez cambiaban de edad. Jimena Pérez literalmente rejuvenecía en escena. Exacto. Yo recuerdo haber puesto en mi crítica que no entendía cómo había envejecido tanto Jimena Pérez, pero que recuperaba su edad en escena. Y eso era la maravilla de la biomecánica, ¿no? O sea, trabajaban el cuerpo en ese sentido. Así que, Variaciones Meyerhold, estamos de acuerdo. Decadencia, por supuesto. Maestro Burgueño, que vio la primera función y la segunda, vio las 2 versiones, en su crítica en Relaciones puso, o en el diario, que ella le iba a decir a sus hijos algún día que había visto a Bolani haciendo Decadencia. Es cierto. María Esther fue muy generosa con ese comentario, la verdad. Y yo, como la vi con mi hijo, puse en la mía que algún día se lo iba a contar a mis nietos porque también salí absolutamente fascinado. Pero el personaje que más quise de todos los que hiciste, lo hiciste con el gallego Vidal, sobre cojines. En Amachos. En Amachos. Ah, sí. Bueno, te voy a decir algo que es un poco para graficar la cosa. Yo nunca habíamos visto los actores de ese espectáculo, dirigido por Fernando Toja, y con 2 cuentos de Fontana Rosa, uno de Franklin Rodríguez y el otro de el esposo de Ducho Sfeir, que era aquel escritor que tuvo su gran momento, Carlos María Gutiérrez. Ajá. Nunca habíamos presenciado que la gente salía para ir al baño por cuando se reía. Claro. Porque no aguantaban. Era el circular, sala 1, Sí, perfecto. el círculo, y además con el boliche armado en la platea. O sea que teníamos público, estabas tú de público ahí y yo estaba acá actuando. Entonces teníamos el público que circundaba a los actores más los que estaban en las plateas. Y realmente la gente salía y después los propios funcionarios del teatro nos decían, la gente salía porque decían, no, si me quedo me hago en escena, en el teatro. Bueno, pero es que era así, era hilarante. Era muy hilarante. Es que, a ver, Fernando Toja, Enrique Vidal son gente que están muy asociadas a la risa rápidamente, ¿no? Sí. Pero el personaje que hacías tú era tan anticlimático con los reos de boliche, sí, que aumentaba mucho la gracia. Porque estabas leyendo el diario y de repente intervenías en el medio de la conversación de boliche. Sí, en ese cuento que se llamaba, claro, Sobre Cojines. Sobre cojines, claro. Sí, y que no se acordaban, los grandes futboleros de la mesa no se acordaban de un nombre. De un nombre, que era Pepe Sacía al final. No, ¿sabes quién era? Era Soria. Soria, Sin el nombre de pila. Yo estaba leyendo el diario y sin levantar la vista decía, en el silencio, ¿no? Los tipos se agarraban la cabeza. Soria, decía yo, y seguía leyendo. Y los tipos me miran y yo me levanto en ese momento, pongo el diario bajo el brazo y me voy. Y los tipos que me habían tratado de gay, de todo, estirado, de agrandado, de clasista, de no sé qué, dicen, pero te das cuenta que este tipo, qué buen tipo, ¿no? Qué buen tipo el Sobre Cojines.
Claro, porque aparte nadie sabía cómo había llegado a la mesa. En la época que la gente iba a los bares antes de las redes sociales, el poder sentarse en una mesa era un privilegio que se ganaba. Total, total. Y aparte tratábamos de un poco de remedar lejanamente el famoso boliche El Cairo, que está en Rosario de Santa Fe, donde ahí fue todos los días de su vida Fontana Rosa. Pero lo hilarante realmente ocurría con el cuento siguiente, que se llamaba El Día Perfecto. El Día Perfecto era el gallego y yo. Antes habíamos sido Franklin y yo. Tú lo agarraste en la etapa del gallego. Del gallego, sí. Que fue 89-90. El espectáculo se estrenó en el 88. Y después Franklin dejó el espectáculo. En ese otro cuento son dos los personajes. Uno que es como el que cuenta la historia, así en el aburrimiento del boliche, y el otro que es como el interlocutor perfecto, ¿no? Que prácticamente no habla, pero cuando habla le canta la justa, ¿no? Y dice, no, eso no es así. Toda imaginación del otro, ¿no? Y bueno, ¿te acordás? Vos te imaginás, dice, porque empezaba así, si estuviéramos, en vez de estar acá en el boliche, estuviéramos en la isla Martinica, empieza así, ¿no? Y estuviéramos rodeados de lindas mujeres, tragos, y así empieza, y arma en su cabeza una historia. Y esa historia, él se empieza como a apropiar de la historia de una manera que la hace real, y yo también, escuchándolo, me meto en su historia. Y al final, todo imaginativo. Y terminamos discutiendo de todo, riéndonos, divirtiéndonos. Duraba casi una hora ese cuento. La gente moría. Fue una etapa increíble, ¿no? Lo que pasa es que entre la vis cómica de Gallego Vidal, nadie le dice Enrique a Gallego Vidal, no sé por qué. No, pero no. Tu particular y impronta de actuación, yo recuerdo que había un momento de fontanarrisas cuando le tomabas la declaración con una máquina de escribir a una persona. Ah, esa fue en Fontanarrisa. Sí. Que yo era con 2 dedos, ¿no? Con 2 dedos una y siempre máquina. a destiempo aparte, porque Sí. terminabas Sí. con 2 palabras de la frase anterior. Esos momentos eran desternillantes también. Eran muy desmillantes, es cierto. Porque además también, ¿viste lo que es la genialidad de un autor? Ese cuento se llama Sueño de Barrio. ¿Por qué me extiendo un poquito en esto? Porque en una comisaría de barrio están juzgando, el comisario está juzgando a una chica del barrio que viene con su mamá a la comisaría y está supuestamente el reo ahí, un muchacho de barrio, porque soñó que la violaba. O sea, están juzgando un sueño. Un sueño, claro. Y eso era el pie para una historia absolutamente casi surrealista, que era lo que armaba Fontana. No, absolutamente surrealista. Sí, prácticamente, ¿no? Era tremendo, claro. Yo no recordaba tanto la anécdota porque mi recuerdo se centra en aparte de los desplazamientos en escena, tanto Fontanarrisa como Amacho. Sí, había que componer una figura muy desarmada, y aparte siempre llegaba como tarde a las respuestas. Sí, y la famosa, porque teníamos una Remington, me acuerdo, de aquellas que pesaban montones, ¿no? Que eran las que había en las comisarías en aquella época. Eran las que había en la comisaría, y era con 2 dedos, y se sentía ese tac famoso, ¿no? Con la cinta que iba desplegándose. Eso es un objeto de colección, ¿no? Y hoy seguramente, claro. En aquella época recuerdo que en Montevideo había muchos lugares donde se arreglaban máquinas de escribir. Hoy si se rompe una no sabría dónde llevarlo. Realmente, no, la verdad, está diciendo algo increíble, porque no. En la última, nosotros la repusimos varias veces. Ya la última fue difícil encontrarla al pasar de los años, esa máquina, y trajimos una Olivetti
que sonaba bien, pero ya tenía un formato un poquitito más de ahora, ¿no? Claro, no tenía era ese, manual, pero ese aspecto de armatoste que tenía la vieja máquina de escribir. Exacto. Pero no, Fontana Rosa y Juseca, además, fueron dos autores que nos brindaron, nos suministraron una materia prima increíble. Sí, todo lo que es cuento de Fontana Rosa, porque Fontana Rosa también tiene su parte de artista gráfico que era impresionante. Un genio. Sí, irrepetible, ¿no? Irrepetible. Alejandro Dorina diría un artista impar. Un artista impar. Sí. Por suerte, el icónico, el gaucho, ¿no? Inodoro, sí, Inodoro fue llevado al teatro, ¿no? Es cierto, en el Galpón, ¿no? Hubo más de una versión. Era el Corto Buscaglia. El Corto Buscaglia... Era Mendieta. El Corto Buscaglia era Inodoro, en la primera versión, hace muchísimos años. Y Mendieta era un jovencísimo Héctor Guido. Ah, qué va, Héctor Guido. Después, en El Galpón, que lo recordás bien, ahí Inodoro lo hacía Jorge Moris. Claro, ya más en la década del 80. Ya más, sí, más acá. Y Mendieta, un actor que dejó de actuar, no sé, él estuvo un poco enfermo y dejamos de verlo. Muy bueno del Galpón, flaquito, Lazo. Sí, claro. Sergio Lazo. Sí. Sergio Lazo. Fue muy buena esa versión también. Sí, yo lo vi en varias obras. La gata sobre el tejado de zinc caliente. Sí. ¿Y sabés quién hacía Tréboles en la cara? ¿La Dubija? No. En La mujer de Inodoro. Enrique Guerrero, el iluminador. La Eulogia, porque la Dubija era de Juseca. Era de Juseca. La Eulogia lo hacía Guerrero, vestido de mujer. Y bueno, Eduardo Guerrero, el iluminador. Eduardo Guerrero, el iluminador. Entraba al escenario y ya... Claro, el efecto de risa de inmediato. Ya ganaba el partido. Claro. No me puedo acordar en aquella otra versión legendaria de Buscaglia y Guido, que era una actriz que lo hacía, pero no recuerdo quién era. Jorge, se nos fue el primer bloque, como dicen los yanquis, por la vía de los recuerdos. Exacto. Te invito a esperar un segundito y ya volvemos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Todos los jueves a las 20 horas los invito a cruzar junto a mí y a grandes invitados El Puente, este espacio que dedicamos a los grandes políticos de nuestro país, pero para descubrirlos desde el lado más humano. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos resistiéndonos a la nada con Ricardo Soca hablando
de palabras y en particular vamos a seguir hablando de la Real Academia Española, Ricardo. Qué interesante el tema. Así que fue creada con un objetivo que ya no es el mismo. Fue creada con el objetivo de unificar la lengua, las lenguas, los dialectos que se hablaban en España. Hubo la primera tentativa fue muy anterior a la Academia Española, fue de Alfonso el Sabio, un rey, el nombre Alfonso es germánico, que pasó a escribir todos los documentos oficiales, que normalmente se escribían en latín, a escribirlos en la lengua del pueblo, que no era una lengua escrita. Y entonces contrató traductores de árabe, de hebreo, de latín, para que tradujeran obras de esas lenguas al castellano. Y de esa manera, de alguna forma, dictó normas que impusieron el castellano por los otros, por encima de los otros dialectos. Sí. Que unificaron, digamos, las diferentes hablas cultas de escritores y de documentos oficiales en una norma. Estamos hablando de 1250 por ahí, o sea, de mediados del siglo XIII. La Real Academia es creada en comienzos del siglo XVIII, creo que 1713 es el decreto, 1714 se crea efectivamente. Por orden del rey, un rey nacido en París, hijo de una princesa austríaca. Sería de la Casa de los Austrias, ¿quién era? Sí, creo que era de la Casa de los Austrias. Felipe IV o Felipe V, no me acuerdo. Uno de Felipe. Uno de los Felipes. No era Felipe VI. Que tampoco es un nombre español, de origen ibérico. Filipo de Macedonia. Sí, amante de los caballos. La Academia Española reúne todos los usos de los escritores españoles que todavía seguían escribiendo de manera diferente, con grafías diferentes. El propio Cervantes escribía su nombre a veces con B larga, porque no había una noción como tenemos ahora de la ortografía. Entonces, la Academia con su diccionario, que para su tiempo fue una obra magnífica, fue elogiado en toda Europa, unificó el español. Pero las lenguas no se sujetan a esas unificaciones. Se siguieron hablando, cada uno siguió hablando su propia variedad. Un concepto que quiero dejar claro es que nadie habla un idioma. Todos hablamos dialectos. Había un lingüista alemán, Weinreich, que decía que un idioma es un dialecto que tiene atrás un ejército y un Estado. Una visión sociológica del lenguaje. Pero es realidad. No hay una unificación mayor a nivel de las clases cultas. Pero si tú tomas un hablante analfabeto de Cerro Largo, por decir algo, y un hablante analfabeto de Asturias, yo no sé si se entienden entre sí. Claro, bueno, pero y de Valencia menos, porque el valenciano o el catalán ya directamente no se parece mucho al castellano. Bueno, nos vamos a casos extremos, pero vamos a hablar de lugares donde se hable algo que se llame español. Claro. No, pero digo por lo que usted decía que son todos dialectos, ¿y cómo sería el nuestro? ¿Uruguayo? ¿Rioplatense? Sí.
Sí, en español. Hay un libro publicado a fines de 1888, que se llama Vocabulario Rioplatense Razonado, de Daniel Granada. Es la primera obra sobre el vocabulario rioplatense, sobre el dialecto rioplatense, que se publicó, y es muy respetado hasta hoy. Fue republicado en la colección Clásicos Uruguayos en los años 50 y se consigue por ahí en las librerías. Pero refleja un dialecto uruguayo que ya no existe. Bueno, no, refleja el dialecto rioplatense de fines del siglo XIX. Por eso quiero decir, como tú decías recién, la lengua evoluciona, el habla evoluciona. Sí, sí, sí. Evoluciona, yo no uso la palabra evoluciona, porque evolución sugiere una finalidad, un camino, una mejora. Solo dentro de un paradigma darwiniano. Sí, hay evoluciones que son sin finalidad. Sin finalidad, atélicas. Pero yo prefiero usar cambio lingüístico. No hablamos de evolución de la lengua, sino de cambio lingüístico. O sea, tú sostienes que el cambio lingüístico se da espontáneamente y sin fin determinado. O sea, una mecánica caótica, digamos. No es mejor una lengua de hoy, con miles de años de evolución, que la que hablaban los europeos, los indoeuropeos hace 4.500 años. No es mejor. Expresa otras cosas, expresa todo lo que los hablantes necesitan decir, como el indoeuropeo expresaba todo lo que los hablantes de aquella época necesitaban decir. Me quedé pensando claro, nunca había pensado en un idioma antiguo, uno moderno, como uno mejor que el otro, ¿no? O sea, obviamente hay palabras tecnológicas que no existen en uno y existen en el otro, pero tecnológicas en los dos sentidos, ¿no? Pero pensaba si, desde otro punto de vista, si no habrá idiomas que son mejores para expresar ciertas cosas que otros. Pues siempre se habla de que el francés es el idioma del amor o que... Sí, sí, yo no creo en eso. Hay gente que dice eso. No, yo no estoy sosteniéndolo, lo estoy planteando. Hay libros, hay teorías, no había teorías, hipótesis que plantean eso. No lo veo así. Creo que el idioma es un producto del cerebro humano actuando en sociedad. El cerebro humano, que es la maquinaria más compleja que existe en el universo, es el único capaz de formular un lenguaje. Un lenguaje hablado, porque hay otros animales que tienen lenguajes. No, lenguaje que se pueda llamar lenguaje no. Bueno, claro, no con habla, pero en el sentido comunicacional. Pueden comunicarse cosas. Hay un mono de África que es capaz de señalar con tres, digamos, palabras, son tres sonidos que emite diferentes, tres tipos de predadores. Para el predador que viene por abajo, para la serpiente, por ejemplo, emite un sonido. Para el predador que viene corriendo, emite otro sonido. Y para el predador que vuela, para un águila, por ejemplo, emite un tercer sonido. Eso es lo más parecido al habla que conozco en el reino animal. No, yo pensaba en animales, digamos, influidos por el ser humano, antropoides que han aprendido a manejar el lenguaje de señas, por ejemplo. Bueno, pero ya tienen un cerebro más... Sí, hubo una familia que crió dos chimpancés en casa y los chimpancés vivían como humanos, iban al baño como los humanos y eran capaces de decir cosas con lenguaje de señas. Se habían enseñado el lenguaje de señas, eran capaces. Pero estamos hablando de un cerebro el cerebro del chimpancé es muy desarrollado, es el más desarrollado del reino animal, después del nuestro.
no tiene el chimpancé posibilidades anatómicas que tenemos nosotros de fonación. De fonación. El aparato fonador lo tiene solamente el ser humano. Es un conjunto de circunstancias, de coincidencias que convergieron para que el lenguaje fuera posible. Porque a partir del lenguaje, yo decía hoy que el lenguaje refleja nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos crean lenguaje. El lenguaje y el pensamiento se crean uno al otro, crecen juntos. Bueno, la propia acción de pensar es no verbal, pero es lingüística. O sea, nosotros pensamos en palabras. Sí, sí, sí. Sobre el cambio lingüístico quería dar un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. La palabra nimio en latín significa grande, abundante, generoso. ¿Y en español intrascendente? Y en español es pequeño, intrascendente. Cómo una palabra cambia su significado hasta el punto Entonces la magnitud ancho. Y sí, es curioso. ¿Y qué explicación hay para esa inversión de significado? Eso no se puede explicar, eso son los hablantes. ¿Ni siquiera a posteriori? Lo deciden los hablantes. Está bien, eso es cómo ocurre, pero a posteriori no se puede explicar, por ejemplo, el camino que siguió. Se puede investigar, se puede investigar. Yo no sé si se investigó, no sé si alguien sabe. Porque en portugués decimos largo y en español decimos ancho. Digo decimos porque en mi casa se habla portugués. ¿Ah, sí? Yo me casé con una brasileña y en casa hablamos español cuando hay visitas. Ah, qué interesante. Sí, como te decía cuando nos conocimos, a mí me fascinó tu libro porque el tema de la historia de las palabras me resulta interesantísima y sobre todo me divierte mucho leer sobre la historia de las palabras. Yo no sé si sabías que el problema que se da con los nombres de los animales, por ejemplo. Según el animal que sea donde se lo denomine, las palabras pueden tener orígenes completamente distintos. Por ejemplo, el nombre del canguro viene de un error. Hay una historia sobre eso. Sí, la historia que está en el libro de Quine, por ejemplo. Pero es debatido eso. Bueno, yo no digo que no, por lo menos Quine se hizo eco de eso. Pero yendo a una menos problemática, el tema del murciélago. Murciégalo. Claro, pero originalmente murciégalo es la forma no corrompida. Mursecus. Claro, ratón ciego. Ratón ciego. Exacto, y la gente piensa que quien dice murciégalo está corrompiendo murciélago, que es la forma que originalmente se corrompió. Sí. Y el diccionario de la Academia Española, que es un diccionario que no se sabe para qué tipo de diccionario es, porque contiene palabras que no se usan hace siglos, pero no tienen ninguna marca diacrónica. ¿De desuso, por ejemplo? A veces la marca como desusada, pero a veces no tiene ninguna marca. Simplemente se dejaron de usar en el siglo XV y aparecen en el diccionario de hoy como presentes. Sin ninguna marca de uso. Yo en una época jugaba al Scrabble y me había acostumbrado a ver los verbos que se consideraban en desuso y no se podían conjugar para la regla del juego. Entonces había una marca en el diccionario, solo se puede usar el infinitivo. Pero solo con los verbos que obviamente aparece el infinitivo en el diccionario, ¿no? Y ya que estamos hablando de palabras, ¿por qué el castellano no declina cuando el latín y el griego son idiomas que declinan? Bueno, sí, porque perdió la declinación. El latín, después del fin del imperio, empezó a
a usar preposiciones, empezó a cambiar su sintaxis, se fue el sistema de declinaciones poco a poco se fue perdiendo. El inglés no tiene declinaciones, No. pero cuando vos ese apóstrofe con una S del posesivo es heredero de un dativo. ¿Pero de qué? Del las alemán, lenguas del germánicas. alemán, claro. Sí, no sé si propiamente del alemán. No, sino- quiero decir, será del sajón o del Sí. normando, alguno de esos. Sí, todas esas son lenguas que vinieron de los germánicos. Sí. Incluso las escandinavas. Claro, sí, sí. Sí, porque el inglés es un idioma aluvional tremendo. Durante 3 siglos los reyes ingleses no hablaban inglés. Incluyendo la familia actual, que es una familia alemana, o sea que cambió de nombre. Sí, pero tuvieron una gran invasión de palabras latinas sin llegar a ser nunca un idioma latino. Léxicamente tienen un influjo muy fuerte del latín y tienen también influencia de las palabras que llevaron los vikingos, De esas tienen más de repente. que también son palabras germánicas. Sí, hay un escritor que se llama Edward Rutherford, no Rutherford, sino Rutherford, que escribió muchos libros de novela histórica. Entonces él en uno de esos libros hacía notar que en español, que en inglés, los animales de granja y la carne que producen se habla de distinta manera. O sea, por ejemplo, cerdo es pig, pero la carne es pork. Bueno, Vaca es cow, pero la vaca, el churrasco es beef. Bueno, pez y pescado. ¿Cómo? ¿Fish? No, en español. Ah, claro, pero lo que decía era que como los que comían carne eran los nobles y los nobles hablaban francés, las palabras para designar a la carne derivaban del francés. Beef de bœuf, cordero, maton de mouton, pero el cordero se sigue diciendo lamb cuando está vivo y mouton cuando está muerto. Cuando está en el plato. Exacto. Y eso, es que yo sepa, solo lo tiene en inglés, o sea, tener esa variación entre el animal y la carne. Nosotros la carne decimos carne, vaca de vaca, de cordero cordero. Bueno, no sé, puede ocurrir en muchas lenguas. No, dije hasta donde sé. No lo sabemos, sí. No, sí, por supuesto, no. Lejos de saber algo de lingüística, yo lo leí en aquel libro y me llamó la atención porque son de esas cosas que uno, cuando estudia un poco inglés, las aprende, pero no piensa por qué se dan esas dualidades o esas diferenciaciones, pero como te decía, me divierte mucho. Y una de las cosas que siempre me resulta interesante es en 1491, cuando los reyes católicos se hacen cargo de la península ibérica, salvo Portugal, se produce como una especie de negación de la cultura árabe. Como que esos 6 siglos donde los árabes habitaron en Iberia fueron como un accidente, pero dejaron muchísimas huellas en la lengua. Sí, sí, dejaron unas 2.500 palabras, por lo menos, en el aspecto léxico. Dejaron una cultura y después la mentira de que el español vino del norte, la cultura vino del norte y fue hacia el sur inculto. Cuando los primeros indicios de cultura en la península ibérica vinieron de los griegos y de los fenicios, que se instalaron precisamente en el sur. Claro, sí, Cartagena viene de Cartago. Ajá. Y era un antiguo enclave fenicio en Es verdad, sí, venían del sur, claro. Pero quería volver a otro tema. Sí, claro. El de la Academia Española. Bueno. En el siglo XIX, España perdió sus colonias. Se convirtió en un país débil, pobre, después de haber sido la potencia más poderosa de Europa. Y tenía que
codearse con sus iguales de Europa en posición de inferioridad. Entonces descubrió que tenía una cosa que los otros no tenían, un idioma que era hablado en toda América. Y una academia que dictaba una norma que era seguida, lamentablemente hasta hoy, por toda América. ¿Tú no estás a favor de ese seguimiento? Yo no estoy a favor. Hay quien defiende eso en pro de la unidad lingüística, de que conservemos una misma lengua. Pero el inglés es hablado como lengua nativa en 38 países y nunca tuvo ninguna academia, ni la necesitó. Los hablantes, la lengua se mantiene unida porque los hablantes necesitan entenderse. Un hablante de Sudáfrica habla un poco diferente que un hablante de la India o de Gran Bretaña o de Estados Unidos, pero todos entienden en inglés. De modo que la necesidad de una academia para mantener la unidad de la lengua es un mito. Descubrieron que tenían eso y empezaron a crear corresponsales. Después academias correspondientes. Ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. No recuerdo cuál fue la primera, tal vez haya sido la colombiana. La mexicana fue creada directamente por los españoles. Mandaban a su gente, arreglaban con los... Bueno, México siempre fue un hijo directo de España, ¿no? Sí, sí. La excepción la constituyen dos academias que fueron creadas por iniciativa de los locales, que fueron la argentina y la uruguaya. Pero las dos, en sus estatutos, dicen que la guía rectora es la Real Academia Española. O sea, están alineadas, digamos. Están alineadas. Hubo una maniobra política. Yo hablé con el entonces presidente de la Academia Argentina de Letras, José Luis Moure, quien me dijo que la Academia Argentina de Letras había pasado de ser una academia con su propio estatus a una academia correspondiente, allá por el año 2000. No está escrito, lo buscó, lo investigó, no se sabe quién fue. Y la Academia Nacional de Letras de Uruguay también. Interesante. Ricardo, ¿sabes que se nos fue el tiempo? Ha sido muy agradable. Me quedaría colgado hablando de esto porque me fascina. Pero te agradezco muchísimo que nos ayudaras a resistirnos a la nada y no falta la oportunidad para otra invitación. Bueno, siempre a las órdenes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.